Hay momentos en los que la vida nos obliga a detenernos, no porque queramos, sino porque algo dentro de nosotros empieza a cansarse de repetir los mismos ciclos. Sentimos que damos vueltas en un mismo punto, que trabajamos duro, pero no avanzamos. Y es entonces cuando comprendemos que el verdadero obstáculo no está fuera, sino en la mente que hemos dejado sin entrenar durante años. Yo, Brian Tracy, aprendí que la mente humana funciona como un jardín. Si no siembras pensamientos nuevos, crecerán las malas hierbas del pasado. Todo lo que hoy eres, tus hábitos, tus emociones, tus resultados, son reflejos de las semillas que plantaste sin darte cuenta. Pero la buena noticia es que puedes arrancar esas raíces viejas y sembrar una nueva identidad. No importa tu edad, tu historia o tus errores, puedes reprogramar tu subconsciente para crear la vida que siempre imaginaste. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte. No se trata de motivación pasajera, sino de transformación mental profunda. Cuando comprendes cómo funciona tu subconsciente, descubres que no hay límites reales, solo creencias que pueden ser sustituidas, emociones que pueden ser sanadas y un potencial que lleva demasiado tiempo esperando que lo despiertes. Durante años observé cómo las personas luchaban por cambiar sus vidas repitiendo los mismos métodos una y otra vez, sin entender que estaban intentando modificar el efecto sin tocar la causa. Quieren ganar más dinero, mejorar sus relaciones, sentirse más felices, pero siguen arrastrando dentro de sí los mismos pensamientos que los llevaron a donde están. No hay cambio real si la mente no cambia primero. Y no hablo del pensamiento consciente, ese que usa la lógica, la voluntad o la motivación. Hablo de esa otra parte silenciosa, invisible y mucho más poderosa, el subconsciente. Es ahí donde se escriben las instrucciones de todo lo que somos. Y lo más curioso es que nadie nos enseña cómo reescribir ese código. Crecemos creyendo que la mente es una caja de pensamientos, pero en realidad es un espejo. Refleja de manera exacta lo que le mostramos con nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras experiencias repetidas. Si vives en constante queja, en constante miedo o en duda, tu subconsciente no discute contigo, simplemente lo acepta y lo convierte en realidad. Yo comprendí esto el día en que me di cuenta de que mi vida entera era un reflejo de mis creencias más profundas, muchas de las cuales ni siquiera eran mías. Eran ideas heredadas, frases escuchadas de niño, opiniones de otros que habían quedado grabadas sin filtro alguno. Fue entonces cuando entendí que el verdadero trabajo interior no consiste en añadir más conocimiento, sino en desaprender lo que nos limita. Cada persona vive dentro de un programa mental que define lo que considera posible. Si en tu mente está grabado que el éxito es difícil, que el dinero corrompe o que no eres suficiente, todo tu cuerpo, tu energía y tus decisiones se moverán en esa dirección. Pero el día que cambias la creencia, todo empieza a alinearse. Porque el subconsciente no razona, obedece. Empecé a experimentar conmigo mismo. Me observaba pensar, me escuchaba hablar y comprendí que cada palabra tenía un peso invisible que moldeaba mi realidad. Decir no puedo cerraba puertas, decir no tengo suerte creaba coincidencias negativas, decir soy así reforzaba mi propia prisión. El lenguaje que usamos no describe el mundo, lo crea. Y mientras más lo repetimos, más lo consolidamos. Si cada mañana una persona se dice, no soy suficiente, el subconsciente lo graba como una orden. Y aunque esa persona estudie, trabaje duro o se esfuerce el doble, algo dentro de ella saboteará cualquier oportunidad que contradiga esa creencia. Por eso, el primer paso para reprogramar la mente no está en actuar diferente, sino en hablarte diferente. La voz que más escuchas es la tuya, y lo que dices constantemente se convierte en tu verdad. Durante años estudié a personas que habían transformado su vida desde la nada. Desde empresarios que salieron de la ruina hasta deportistas que rompieron límites imposibles. Todos tenían algo en común. Habían cambiado su diálogo interno. Habían tomado conciencia del tipo de pensamiento que repetían y lo habían sustituido con uno nuevo, aunque al principio sonara falso. Porque así es como funciona el subconsciente. No distingue entre verdad o mentira. Solo responde a la repetición. Si repites algo con suficiente emoción, el cerebro lo acepta como real y reorganiza todo tu sistema nervioso para hacerlo coherente. Lo que al principio parece una afirmación sin sentido, con el tiempo se convierte en tu identidad. Si cada día te dices tengo control sobre mi vida, mi mente trabaja a mi favor, el éxito fluye hacia mí. Puede que al principio no lo sientas, pero si lo mantienes, un día despiertas y ya no tienes que repetirlo, te conviertes en eso. Lo comprendí también en mi propio cuerpo. La mente no es solo pensamiento, es biología. Cada emoción genera una química específica que reconfigura tu estado físico. Cuando sientes miedo, el cuerpo se contrae, la respiración se acorta y el cerebro entra en modo supervivencia. Pero cuando sientes gratitud, esperanza o entusiasmo,
Se activan las partes del cerebro que te permiten crear, planificar y atraer oportunidades. Por eso, para transformar tu subconsciente, necesitas involucrar el cuerpo. No basta con pensar distinto, tienes que sentir distinto. La emoción es el lenguaje del subconsciente, y cada pensamiento que no se acompaña de emoción se disuelve en el aire. Si quieres que una nueva creencia eche raíces, debes unir pensamiento, palabra y sentimiento. Decir, soy capaz mientras lo sientes en el pecho, lo respiras y lo proyectas con el cuerpo. Así la mente lo acepta como verdad. Me di cuenta de que la mayoría de las personas no cambian porque no se permiten sentir lo nuevo. Siguen atadas a la emoción del pasado, al miedo que aprendieron en su infancia, al dolor de un fracaso, a la culpa de algo que ya no existe. Y sin darse cuenta, alimentan esa energía todos los días con recuerdos y pensamientos que la refuerzan. El subconsciente vive en el presente eterno, no sabe lo que es pasado o futuro. Si recuerdas algo doloroso, el cuerpo lo revive como si estuviera ocurriendo ahora. Por eso, si quieres sanar tu historia, no basta con entenderla. Tienes que liberar la emoción que la sostiene, dejar de contarte la misma historia y escribir una nueva desde una vibración más alta. Cada vez que eliges perdonar, sueltas una cadena que estaba atada a tu mente. Cada vez que agradeces lo que tienes, programas abundancia. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, creas una nueva versión de ti. Empecé a trabajar con personas que decían sentirse bloqueadas y descubrí que en todos los casos el bloqueo no estaba fuera, sino en la resistencia a cambiar. La mente teme perder lo conocido, incluso si eso conocido es doloroso. El subconsciente no busca tu felicidad, busca tu seguridad y lo que ha repetido durante años lo considera seguro. Por eso cuando intentas hacer algo diferente, sientes miedo, incomodidad, duda. No es señal de debilidad, es señal de reprogramación. Cada vez que atraviesas esa incomodidad y persistes, tu subconsciente entiende que el nuevo camino también es seguro. Así se expande tu zona de confort, no huyendo del miedo, sino caminando dentro de él. Es un entrenamiento. Igual que fortaleces los músculos en el gimnasio, fortaleces tu mente enfrentando lo que solías evitar. Con el tiempo comprendí que nada cambia mientras uno siga culpando al mundo externo. La vida no te da lo que deseas, te da lo que eres. Y lo que eres está determinado por tu programación interna. Si cambias tu programación, cambias tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, cambias lo que atraes. No se trata de magia, se trata de coherencia. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Puedes decir, soy abundante, pero si en el fondo te sientes pobre, esa vibración es la que se manifiesta. Puedes decir, tengo fe, pero si en tu cuerpo hay ansiedad, lo que proyectas es miedo. Por eso, la reprogramación requiere honestidad radical. Tienes que observarte sin juicio, reconocer lo que realmente sientes y desde ahí reconstruirte. La transformación no ocurre cuando finges ser alguien diferente, sino cuando asumes tu poder para convertirte en tu versión más elevada. Yo también tuve que atravesar esa etapa. Recuerdo noches enteras en las que dudaba de todo. No había resultados, no había señales. Solo silencio. Pero aprendí que ese silencio no era vacío, era la pausa antes del salto. El subconsciente necesita tiempo para reconstruir los cimientos. No puedes plantar una semilla y exigirle que florezca al día siguiente. Tienes que confiar en el proceso invisible. Así como el sol no deja de salir aunque no lo veas, el cambio está ocurriendo aunque no lo sientas. Y cuando finalmente brota, parece un milagro, pero no lo es. Es el resultado de cada pensamiento que elegiste sostener cuando nadie te creía. Es la recompensa de haber permanecido fiel a una visión más grande que tus miedos. Con los años entendí que la verdadera libertad no está en el dinero, ni en el éxito, ni en la fama. Está en la mente. Una mente libre puede crear cualquier realidad. Una mente esclava repetirá el mismo patrón sin importar cuántas oportunidades se le presenten. Por eso, la reprogramación del subconsciente no es un lujo, es una necesidad. Es el punto de partida para todo cambio real. Cuando liberas tu mente, todo lo demás empieza a ordenarse. Las personas adecuadas aparecen, las ideas fluyen, las puertas se abren, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo ves desde otro nivel de conciencia. Todo está determinado por la frecuencia en la que eliges vivir. Cada mañana, antes de comenzar el día, me repito en silencio, mi mente es mi aliada, no mi enemiga. Todo lo que necesito está dentro de mí. Y lo hago no como una frase vacía, sino como una programación consciente, porque sé que mi subconsciente escucha cada palabra, cada emoción y cada gesto. Cuido mis pensamientos como quien cuida un templo. Evito alimentar el miedo, el juicio o la queja, porque sé que todo lo que siembro en mi mente se convertirá en mi experiencia.
No siempre es fácil, pero es simple. Repetición, enfoque y emoción, esa es la fórmula. Lo que repites se instala, lo que enfocas se expande, y lo que sientes profundamente se vuelve real. Si las personas supieran el poder que tienen dentro, dejarían de buscar afuera. La mayoría vive esperando una oportunidad, una señal, un golpe de suerte, sin entender que todo eso está programado por su propia mente. La suerte no es más que la coincidencia entre preparación interna y oportunidad externa. Quien está programado para el éxito lo ve donde otros ven problemas. Quien está programado para la abundancia encuentra puertas donde otros ven muros. La mente crea la percepción, y la percepción crea la realidad. Por eso, lo más importante que puedes hacer cada día no es trabajar más, sino pensar mejor. Trabajar en tu interior con la misma disciplina con la que entrenarías tu cuerpo. Porque al final, el mundo no te cambia, tú cambias el mundo a través de lo que crees posible. Y en ese proceso, algo mágico ocurre. Empiezas a sentir paz, no porque todo esté perfecto, sino porque comprendes que tú eres el origen de todo. Dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y comienzas a dirigir lo que sí puedes, tu mente, tu energía, tus emociones. Y cuando logras eso, la vida deja de ser una competencia y se convierte en una creación constante. Aprendes que cada pensamiento es una pincelada en el lienzo de tu destino. Y entonces comprendes que la reprogramación no es solo un método, es un arte. El arte de dirigir tu mente hacia lo más alto, de elegir conscientemente tus pensamientos, de convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. Con el paso del tiempo comprendí que reprogramar la mente no es un evento, sino un proceso. Un entrenamiento constante en el que aprendes a dirigir tu atención como quien aprende a respirar conscientemente. Al principio todo parece difícil, como si tu mente se resistiera a dejar ir lo que le es familiar. Y es natural. Has pasado años repitiendo los mismos pensamientos, construyendo los mismos caminos neuronales, alimentando los mismos miedos. No puedes esperar que en una semana desaparezcan. Pero cada pensamiento nuevo que sostienes conscientemente es una señal eléctrica distinta, una huella diferente, una ruta alternativa que empieza a abrirse paso entre la maleza de lo viejo. Esa es la verdadera neuroplasticidad. Tu cerebro respondiendo al poder de tu intención. No hay nada más fuerte que una mente decidida a transformarse. Comencé a entender la importancia del ritual. Las grandes transformaciones no se logran en grandes actos, sino en pequeños gestos repetidos con conciencia. Por eso cada mañana debe ser tratada como un acto sagrado. Lo primero que haces al despertar programa tu día completo. Si lo primero que ves es un mensaje negativo, una noticia triste o un pensamiento de preocupación, esa vibración marcará el ritmo de todo lo que sigue. Pero si al abrir los ojos eliges agradecer, aunque sea por algo pequeño, ya estás cambiando tu frecuencia. La gratitud no es un sentimiento cualquiera. Es una vibración elevada que comunica al subconsciente que estás a salvo, que puedes abrirte, que puedes crear. Y en ese estado, la mente se vuelve receptiva a nuevas instrucciones. Es entonces cuando repito mis afirmaciones, no como frases vacías, sino como decretos. Las digo con emoción, con intención, con certeza. No las leo como quien memoriza, las vivo como quien las respira. Descubrí que las palabras tienen una energía invisible que traspasa la mente consciente. Por eso deben pronunciarse con presencia. No sirve repetirlas mecánicamente. El subconsciente no entiende palabras vacías, entiende vibración. Si repites soy abundante, pero lo haces con duda o ansiedad, estás enviando un mensaje contradictorio. Pero si lo dices desde el corazón, sintiendo lo que dices, el cuerpo responde. Comienza a alinear su química, sus sensaciones, su postura, todo su sistema energético con esa afirmación. La coherencia entre pensamiento, palabra y emoción es el lenguaje con el que se reprograma la mente. Todo lo que no sea coherente se disuelve. Por eso es tan importante ser honesto con uno mismo. Si no crees una afirmación, no la fuerces. Trabaja primero en sanar lo que te impide creerla. A veces, el acto más poderoso no es decir, soy feliz, sino reconocer con humildad, estoy aprendiendo a permitirme la felicidad. Desde esa verdad, el subconsciente puede avanzar. Una de las cosas que más me costó entender fue que el entorno también programa la mente. Puedes hacer afirmaciones todos los días, pero si te rodeas de personas negativas, noticias de miedo y ambientes caóticos, estás saboteando tu avance. La mente absorbe lo que percibe, y si tus sentidos están expuestos constantemente a mensajes de escasez, tu subconsciente lo toma como una orden. Por eso debes cuidar lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes. Todo lo que entra por tus sentidos es una semilla que tu subconsciente tratará de hacer crecer. Si siembras belleza, crecerá belleza. Si siembras miedo, crecerá miedo, así de simple. Cambiar tu entorno no siempre significa mudarte o alejarte de todo,
sino aprender a seleccionar conscientemente lo que permites que te influya. La música, los libros, las conversaciones, las redes sociales, todo está imprimiendo código en tu mente. La reprogramación se vuelve más fácil cuando tu entorno es coherente con la persona que deseas ser. En ese proceso de transformación comprendí que el subconsciente ama la repetición, pero también necesita emoción. Por eso, además de afirmar y visualizar, comencé a actuar como si ya fuera la persona que quería ser. No esperé sentirme seguro para hacerlo, porque entendí que la seguridad viene después, no antes. Comencé a caminar distinto, a hablar distinto, a mirar con más convicción. Adopté la fisiología del éxito mucho antes de verlo manifestado. Y fue entonces cuando ocurrió algo sorprendente. Mi entorno comenzó a responder de forma diferente. No porque el mundo hubiese cambiado, sino porque yo había cambiado la señal que emitía. Todo en la vida responde a vibración, y cuando tu vibración cambia, lo externo se reorganiza para reflejarlo. No es casualidad, es resonancia. La energía que emites atrae situaciones equivalentes. Por eso, más que buscar resultados, debes convertirte en el tipo de persona que los provoca. La disciplina es otro componente esencial. No puedes reprogramar tu mente un día sí y 3 días no. El subconsciente responde a la constancia, no a la intensidad. Es mejor repetir una afirmación 5 minutos diarios, con presencia, que hacerlo 2 horas un solo día con distracción. La mente necesita saber que puede confiar en ti. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu identidad. Cada vez que te rindes, le enseñas a tu subconsciente que no puede creer en tus palabras. La transformación ocurre cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean día tras día. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que te levantes con una nueva conciencia. La persistencia tiene un poder casi místico. No hay mente que resista la fuerza de alguien que ha decidido cambiar de verdad. Aprendí que también debemos vigilar el tipo de preguntas que nos hacemos. La mente siempre busca respuestas, y si le haces preguntas equivocadas, te dará respuestas equivocadas. Cuando te preguntas ¿por qué nunca me sale bien?, el subconsciente buscará razones para confirmarlo. Pero si preguntas ¿qué puedo aprender de esto?, o ¿cómo puedo hacerlo mejor?, tu mente cambia de frecuencia y empieza a encontrar soluciones. Las preguntas dirigen la atención, y la atención dirige la energía. Enfocarte en el problema lo amplifica. Enfocarte en la posibilidad lo transforma. Así de poderosa es la dirección mental. Lo que piensas constantemente se convierte en tu destino. Otro descubrimiento importante fue el poder del silencio. En una sociedad saturada de ruido, la mente está sobreestimulada y un subconsciente sobrecargado no puede escuchar nuevas instrucciones. Por eso el silencio no es vacío, es espacio. Cada día, unos minutos de silencio pueden resetear tu sistema mental por completo. Es en el silencio donde escuchas tus verdaderos pensamientos, donde percibes tus emociones reprimidas y donde puedes observar sin reaccionar. Meditar no significa dejar la mente en blanco, sino observarla sin juzgar. Al hacerlo, comienzas a distinguir entre tú y tus pensamientos. Descubres que no eres lo que piensas, sino quien observa lo que piensas. Y en esa distancia nace la libertad. Cuando puedes observar una creencia limitante sin identificarte con ella, dejas de ser su prisionero. Eso es reprogramar. Soltar la identificación con lo viejo para crear espacio a lo nuevo. Pero quizás lo más poderoso que aprendí fue que la mente se moldea con imágenes. El subconsciente no entiende palabras, entiende símbolos. Por eso la visualización es tan efectiva. Cuando imaginas con detalle algo que deseas y lo haces con emoción real, el cerebro lo procesa como si ya estuviera ocurriendo. Libera las mismas sustancias químicas, activa las mismas redes neuronales y el cuerpo comienza a adaptarse a esa realidad. Si sostienes esa imagen con constancia, la vida comienza a moverse en esa dirección. No porque sea magia, sino porque la percepción selectiva de tu cerebro empieza a notar oportunidades que antes ignorabas. Aquello en lo que crees, lo percibes. Aquello en lo que no crees, simplemente no lo ves. La visualización entrena tu mente para reconocer lo que coincide con tu nueva identidad. Por eso, cada día, antes de dormir, visualizo con gratitud la vida que estoy creando. La siento como presente, no como un deseo lejano. Y mientras más lo hago, más real se vuelve. El proceso no está libre de resistencia. La mente antigua tratará de arrastrarte de vuelta a lo conocido. Te hará dudar, te dirá que no puedes, que no sirve, que nada cambia. Esa voz no es tu enemiga, es la voz de tu pasado intentando protegerte. Agradece su intención, pero no la escuches. Sigue adelante. Cada vez que ignoras una creencia limitante y actúas de todos modos, el subconsciente entiende que el peligro ya no existe.
Así se debilita lo viejo y se fortalece lo nuevo. No tienes que eliminar tus miedos, solo dejar de alimentarlos. La energía sigue la tensión. Lo que alimentas crece, lo que ignoras se apaga. Con el tiempo, los pensamientos negativos pierden fuerza porque dejan de tener sentido dentro de tu nueva identidad. Ya no encajan, ya no pertenecen. En este punto, la transformación deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural. La nueva programación toma el control y empiezas a actuar desde un estado de fluidez. Las decisiones se vuelven más claras, las oportunidades aparecen sin tanto esfuerzo y las sincronicidades comienzan a multiplicarse. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tú te has vuelto un canal limpio, libre de interferencias internas. Empiezas a vivir desde la conciencia y no desde el hábito, y eso lo cambia todo. El tiempo se siente diferente. Los problemas pierden peso, las emociones se vuelven más manejables. Descubres que no se trata de controlar la mente, sino de armonizarte con ella. Cuando mente y corazón vibran al mismo ritmo, el universo responde. Reprogramar el subconsciente no es imponerle nuevas ideas, es enseñarle a recordar quién eres realmente. Porque debajo de todas las capas de miedo, duda y condicionamiento, ya eres abundante, capaz y suficiente. Lo que haces con este proceso es limpiar el ruido que te impide verlo. Es volver a la esencia, al punto en el que sabías sin pensar, creías sin dudar y amabas sin miedo. Desde ahí, todo fluye. No porque estés forzando nada, sino porque estás alineado con lo que siempre fuiste. Y cuando llegas a ese punto, comprendes que no necesitas tanto para sentirte pleno. La verdadera riqueza es la paz mental, la serenidad que proviene de saber que tienes el control sobre tu mundo interior, sin importar lo que ocurra afuera. Y así día tras día, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción, te conviertes en el escultor de tu propia realidad. Ya no esperas a que la vida cambie, porque entiendes que la vida solo puede reflejar lo que eres. Y lo que eres ahora es un ser consciente de su poder, disciplinado en su práctica y comprometido con su crecimiento. No hay destino más grande que ese. Hay un punto en el viaje donde las excusas dejan de tener sentido, donde la mente, después de haber debatido tanto, ya no tiene argumentos válidos para justificar la inacción. Es el instante en el que la vida te mira a los ojos y te pregunta con voz firme, ¿qué vas a hacer ahora? Y es en ese silencio, en ese vacío entre lo que eres y lo que podría ser, donde muchos se quiebran, pero también donde algunos renacen. No hay nada más poderoso que un ser humano que se ha cansado de posponer su destino, porque cuando el alma se harta de la mediocridad, el miedo pierde su dominio. Yo, Brian Tracy, lo he visto miles de veces. Personas comunes, con historias ordinarias que un día se levantan y deciden que ya no aceptarán menos de lo que saben que merecen. No cambian porque la vida se ablande con ellos, cambian porque se endurecen ante la vida. La transformación no comienza en los grandes eventos, sino en las pequeñas decisiones. En ese momento en que eliges no mirar el teléfono al despertar, y en cambio respiras profundo, agradeces y comienzas el día con intención. En el instante en que eliges estudiar en lugar de distraerte o trabajar en silencio cuando nadie te ve, es allí donde el carácter se forja. No hay magia en el éxito, hay consistencia. No hay suerte en la prosperidad, hay disciplina. La mente humana es una máquina que puede convertir lo invisible en visible, pero solo si se le entrena con propósito. Y la mayoría no fracasa por falta de talento, sino por exceso de distracciones. Las personas no fallan porque no puedan hacerlo, sino porque no se comprometen lo suficiente con su visión. El éxito es un acto de amor propio llevado a la acción. Es decirte a ti mismo cada día, merezco más, y voy a demostrarlo. No a los demás, sino a ti, porque lo más trágico no es que otros duden de ti. Lo verdaderamente triste es cuando tú mismo comienzas a creerte esa duda. La mente tiene un lenguaje que solo tú entiendes. Si le hablas en quejas, ella te devolverá más razones para quejarte. Si le hablas en posibilidades, te mostrará caminos donde otros solo ven muros. Por eso repito constantemente, lo que piensas, lo creas, lo que sientes, lo atraes, lo que imaginas, lo construyes. Todo parte de ese diálogo interno que mantienes contigo mismo. Si lo dominas, dominarás el rumbo de tu vida. Muchos me preguntan cuál es el secreto de las personas exitosas. No hay uno. Hay una combinación de principios simples aplicados sin descanso. Levantarse temprano no por obligación, sino por convicción. Estudiar no por deber, sino por deseo de superarse. Cuidar lo que consumes, no solo en alimentos, sino también en ideas, conversaciones y emociones. Porque lo que dejas entrar en tu mente termina reflejándose en tu realidad. Si te rodeas de negatividad, terminarás creyendo que la vida es hostil. Si te rodeas de grandeza, terminarás creyendo que tú también puedes ser grande.
Así funciona el entorno, moldea silenciosamente la dirección de tu destino. El éxito, en esencia, no se trata de acumular, sino de transformarse. De convertirte en la clase de persona que naturalmente atrae lo que desea. Cuando desarrollas disciplina, los resultados llegan por añadidura. Cuando aprendes a controlar tu mente, tu mundo exterior empieza a alinearse. Todo comienza dentro. No existe progreso sin autoconciencia, y no hay autoconciencia sin honestidad brutal. Si hoy no estás donde quieres estar, no te castigues, pero tampoco te excuses. La autocompasión es útil solo si impulsa acción. De lo contrario, se convierte en un refugio cómodo para la inercia. He conocido a personas que lo perdieron todo y aún así decidieron volver a empezar con una fe inquebrantable. He visto cómo un pequeño cambio de pensamiento les devolvió la energía para reconstruirse. Y he aprendido que el éxito no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a usarlo como combustible. Cada derrota es una lección disfrazada. Cada fracaso es un mensaje de la vida que dice, todavía puedes hacerlo mejor. Si cambias tu percepción del dolor, cambias tu relación con la vida. Ya no lo ves como un castigo, sino como un maestro. Y créeme, ese cambio lo transforma todo. Muchos buscan motivación, pero lo que realmente necesitan es compromiso. La motivación es efímera, el compromiso es inquebrantable. Puedes no sentirte inspirado todos los días, pero si estás comprometido, harás lo necesario incluso cuando no tengas ganas. Esa es la diferencia entre los que llegan y los que se quedan en el intento. La disciplina no se trata de fuerza bruta, sino de amor por tu propósito. De entender que tu visión vale más que tu comodidad. Y cuando eso se convierte en tu verdad, la procrastinación deja de tener poder sobre ti. Yo, Brian Tracy, he repetido durante décadas una frase que resume este principio. El éxito deja huellas, y tú puedes seguirlas. Cada persona que ha logrado algo extraordinario no es diferente de ti. Simplemente siguió un conjunto de pasos con persistencia. Aprendió, fracasó, ajustó y volvió a intentarlo. Esa es la danza de la grandeza. Aprender del error, no temerle. Porque lo que hoy duele, mañana será parte de tu fortaleza. La clave está en no rendirte mientras duele. La mayoría se detiene justo antes del cambio, justo antes de que la vida recompense su paciencia. La transformación profunda llega cuando te miras al espejo y ya no ves a la víctima sino al creador. Cuando entiendes que nada externo tiene más poder sobre ti que tus propias creencias. Allí comienza la verdadera libertad. Cuando ya no culpas al pasado, ni al sistema, ni a las circunstancias. Cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, la energía cambia. Dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista de tu historia. Esa decisión lo cambia todo, porque el universo responde al nivel de compromiso que emites, no a tus deseos, sino a tu disposición real de actuar. La mayoría vive atrapada en la espera. Esperan el momento ideal, las condiciones perfectas, el apoyo adecuado, pero ese momento nunca llega. El único instante verdaderamente poderoso es este, el ahora, y si no actúas en él, seguirás atrapado en el ciclo del algún día. La grandeza no florece en la comodidad, florece en el riesgo. Cada paso que das fuera de tu zona conocida amplía tu mundo. Cada vez que haces algo que temes, le demuestras a tu mente que el miedo no manda. Así es como se entrena el coraje, no eliminando el miedo, sino actuando a pesar de él. Si hoy sientes que has perdido el rumbo, recuerda que no estás roto, solo estás siendo redirigido. La vida tiene formas misteriosas de guiarte hacia donde necesitas ir. A veces te quita lo que creías necesario para que descubras lo que realmente importa. Y aunque en el momento no lo entiendas, más adelante todo encaja. Cada desafío tiene un propósito oculto. Ayudarte a recordar de qué estás hecho. La verdadera resiliencia no nace del éxito, sino del dolor que no te destruyó, de ese fuego interno que te hizo seguir cuando todo parecía perdido. Y entonces, un día, sin que lo planees, comienzas a sentir algo diferente. Ya no te comparas con los demás, ya no buscas validación. Empiezas a disfrutar el proceso, entiendes que el progreso real es interno, que crecer no siempre se ve, pero siempre se siente. La paz reemplaza la ansiedad, la claridad reemplaza la confusión. Y descubres que el éxito no era el destino final, sino la persona en la que te convertiste para alcanzarlo. Porque el logro más grande no está en lo que consigues, sino en lo que te conviertes durante el camino. Si este mensaje resonó contigo, si en algún punto sentiste que algo dentro de ti despertó, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete, porque este espacio existe para recordarte que todavía puedes más, que no estás solo en el camino y que cada día puede ser una nueva oportunidad para reinventarte. Activa la campanita, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y sigue acompañándome en este viaje de crecimiento, conciencia y transformación.
Porque lo mejor que puedes hacer por el mundo es convertirte en tu mejor versión.